Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a pasar a analizar la detención preliminar por 10 días que así ha sido ordenada por el Poder Judicial contra Sada Goray y Mauricio Fernandini. ¿En qué circunstancias? Acordémonos que Mauricio Fernandini se había acogido a la confesión sincera y Sada Goray tenía la calidad de ser colaborador eficaz. Pero con esta detención preliminar, la situación de ella podría cambiar a efectos que, según la resolución, el dicho de un colaborador eficaz, data que ella ya estaba tramitando incluso eh, irse al extranjero en algún momento determinado. Ya lo tenía preparado para desentenderse en algún futuro de la investigación que pesa sobre ella. Y la sindicación directamente que ella tiene es que pagó más de 4 millones en coimas, que habría copado ciertos aparatos del Ministerio de Vivienda para hacerse de ciertos proyectos de vivienda. Para esto ya estamos conectados con el abogado Luis Naldos, a quien le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, Mayra. Encantado de estar en tu programa. Desde el momento que se supo la noticia hasta estos instantes, ¿qué es lo que usted analiza en el caso de Sada Goray? Porque si bien es cierto, se criticó en su momento que ella no haya sido, digamos, incluida en el delito de organización criminal, que ella gozaba de ciertos beneficios porque era una investigada que vivía en Estados Unidos, y ahora parece que su situación ha cambiado drásticamente. ¿Por qué sería? Porque claramente hay un giro en la investigación cuando el análisis de la información que se va recopilando a lo largo de esta indagatoria revela pues de que, comenzando que las primeras versiones que da la señora Goray sobre una supuesta extorsión se van desmoronando a partir de la evidencia que se recolecta. Y más bien esto adquiere otro cariz de que no es que ella sea una víctima de una extorsión, sino más bien autora, o mejor dicho, cómplice de un delito contra la administración pública, que en este caso son todos los delitos relacionados a corrupción de funcionarios, pero además sumado a un tema de organización criminal, que en concurso, como se dice técnicamente, arrojan penas muy altas. En el curso de la investigación, la fiscalía puede, ante determinadas evidencias que ponen en peligro la sujeción de la persona al proceso penal, puede recurrir a algunas medidas, ¿no? Como la detención preliminar. ¿Qué es la detención preliminar? Es una medida de urgencia, es una medida que se basa en el caso este específico en que a pesar de que no hay una flagrancia, ¿no? Porque no se está cometiendo en este momento el delito, eso se llama la flagrancia, pero dice la norma que cuando existan razones plausibles, es decir, razones atendibles, lógicas, para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a los 4 años, se da este primer supuesto, ¿no? Ya las evidencias, como digo, me parece parece que son claras en este sentido. Una pena privativa de libertad superior a los 4 años, que es efectivamente el cargo de organización criminal y los otros delitos que se le imputan, tienen una pena mayor. Pero aquí viene lo más relevante, dice, y cuando por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Uh -huh. De lo que entendemos y lo que bien acabas de reseñar hace un momento, aparentemente las señales, los indicios de un peligro de fuga, tanto de la señora Goray como del señor Fernandini, ¿no? Que está tramitando aparentemente su visa o haciendo algún trámite relacionado con su pasaporte en la Embajada de los Estados Unidos, es lo que se presume por las circunstancias de su detención. Entonces se entiende, en el caso de la señora Goray, en el aeropuerto internacional, lo que se entiende es que estas personas claramente estaban preparando el camino para salir del país y por lo tanto hacer mucho más complicada su sujeción a un proceso por los graves cargos que vienen afrontando.
La Ujú, fiscalía, esto es un procedimiento reservado en el cual la fiscalía presenta sus elementos de convicción y el juez decide si otorga o no otorga esta medida de detención preliminar, que es diferente. Entendemos de que los términos técnicos son a veces poco complicados para en sí para el público en general, pero una detención preliminar es una detención de urgencia. Por eso es que solamente puede durar unos pocos días. Y la ley señala que en el caso de una imputación por organización criminal, el máximo de esta detención preliminar son 10 días, ¿no? ujú, Por eso se entiende como una medida de urgencia frente a la evidencia de una posibilidad de fuga y el juez ordena esta detención preliminar, que puede durar, en el caso de organizaciones criminales, repito, máximo 10 días. ¿Y qué es lo que ha concedido el juez? En esos 10 días, la fiscalía tiene que agotar sus esfuerzos para acopiar la evidencia que ya le permita iniciar un procedimiento en forma contra estas personas ya como imputados, ¿no? Tiene que ya que formalizar su investigación preparatoria contra ellos, pero además seguramente, ¿no? Un pedido de prisión preventiva. En estos días, por eso es que paralelamente a la detención se producen los allanamientos en los domicilios, ujú. porque en estos domicilios el allanamiento permite la revisión no solamente del inmueble, sino lo principal, que es la incautación de cualquier documento, objeto o especies relacionadas con la comisión del delito que es materia de investigación. Entonces, lo que ha hecho la Fiscalía es, ante la inminente fuga o al inminente peligro de fuga de esas personas, es pedir como medida de emergencia una detención preliminar al juez, que la ha concedido, ¿no? Y proceder además al registro e incautación en las viviendas para obtener evidencia adicional que permita sustentar la imputación contra estas personas. ¿Cómo puede ser tomado esta acción de parte de la Fiscalía, el hecho de que supuestamente Sada Goray en todo este tiempo haya estado presta a la colaboración eficaz, haya dado documentación, haya, como dice su abogado, colaborado constantemente con la Fiscalía, pero sin embargo luego se conoce esos detalles, están en la resolución, donde ella estaría preparando todo para en algún momento desentenderse de las imputaciones que tenía? Puede ser considerado mala fe, por eso es que le quita la confianza a la Fiscalía y cambia esta situación legal. Más que mala fe, digamos, hay que entender que los procedimientos de colaboración eficaz son procedimientos que no son tan breves, son más bien procedimientos que duran cierto tiempo, que además son reservados, porque se tramitan en un incidente aparte, es decir, en un expediente pequeño, aparte del proceso de la investigación principal. Y Ujú, ojo, que cuando una persona solicita acogerse a la colaboración eficaz, esto es materia no solamente de una evaluación fiscal, sino que finalmente termina cualquier proceso de colaboración eficaz en una sentencia de colaboración eficaz. Hasta el momento en que no haya una sentencia de colaboración eficaz, hablamos de un aspirante a colaborador eficaz. Y un aspirante a colaborador eficaz da una versión, pero no sería este el primer y seguramente no el último caso en el cual se advierte que un colaborador eficaz no está dando toda la información que, que se compromete a dar, que no está aportando todo lo que supuestamente se compromete a aportar, pero además una conducta que puede detectarse como un peligro de fuga, evidentemente también es contrario al mecanismo al procedimiento de colaboración eficaz, que más bien lo que supone es que el colaborador se está a disposición de las autoridades para brindar toda la información y para colaborar en este proceso que se llama de corroboración. No hay que olvidar que, y esto lo dice incluso la jurisprudencia ya de nuestro Poder Judicial,
que no basta la declaración de un colaborador para, ni siquiera de dos colaboradores, para dar un hecho por cierto, sino que esto tiene que tener una constatación, es decir, una verificación en elementos objetivos, ¿no? De modo tal que en ese proceso, si se detecta que una persona pretende evadir a la justicia, no solamente representa un peligro dentro del propio proceso, ¿no? Sino que además implica una ruptura de las condiciones en las cuales se pretende acogerse a un procedimiento que eso se llama procedimiento premial, se llama derecho penal premial, porque Ujú. es decir, se premia al colaborador, ¿no? Con una rebaja de la pena, incluso a veces hasta con una exención, es decir, una eliminación de la pena, vamos a decirlo para evitar los términos técnicos, este, pero esto se basa evidentemente en el cumplimiento de las condiciones mínimas en las que debe prestarse esta colaboración. Si esto se rompe, digamos, o hay en la sospecha fundada de que esto se vaya a romper, como es el hecho que una persona se fugue del país, se vaya del país, ¿no? Dejaría trunco ambos procedimientos. Entiendo Entonces, doctor, ¿se puede decir que ahora, con lo que se ha conocido dentro del proceso de Sada Goray, su actuación, su conducta procesal, eh, el proceso de aspiración a colaboración eficaz se rompe, se manda al archivo, ya no tendría los beneficios en una sentencia? es muy probable que, que esta situación afecte pues su proceso, ¿no? Porque uno de los primeros acuerdos que tienen los colaboradores eficaces es justamente estar a disposición de las autoridades. Por eso que los colaboradores declaran una vez, dos veces, tres veces, las veces que sea necesario, ¿no? Y Ujú. además deben participar coadyuvando en el proceso de corroboración de la información. Evidentemente, esta circunstancia que está sucediendo, definitivamente, supongo, como digo, estos procesos son reservados, no es posible conocer lo que se resuelva al interior de estos procedimientos reservados, pero definitivamente afecta pues la sostenibilidad de dicho acuerdo. Podríamos decir que con esta decisión de la detención de Sada Goray y de Mauricio Fernandini, se habla de un duro golpe a la corrupción del gobierno de Pedro Castillo porque los involucrados han señalado el pago de coimas de Sara Goday a través de Salatiel Marrufo, perdón, para el exmandatario. ¿Se puede decir que es un duro golpe? Bueno, definitivamente, porque debemos recordar que los montos de esta corrupción son montos muy altos, ¿no? Número uno. Lo segundo es que no solamente implica al señor Salatiel Marrufo, sino que este señor Salatiel Marrufo viene a ser un operador, digamos, ¿no? Él no es el cerebro de la operación, Ujú. ¿no? Es un operador que es, que es digamos, el que toma el contacto y el que hace las negociaciones, el que traslada dinero, pero esto involucra a la alta dirección del ministerio, ¿no? Y posiblemente, como se ha dicho, incluso hasta la cabeza del entonces primer mandatario. Entonces, no es un asunto, digamos, periférico, ¿no? No es un asunto residual del caso de la señora Goray. En el caso del señor Fernandini, él está ahí por el hecho de haber prestado, ¿no? Una ayuda ahí, lo que se llama una complicidad para la realización de estos hechos. Pero evidentemente el caso de la señora Dora es el lado del particular, Ujú. pero del otro lado, para la configuración de esta clase de delitos, tienes a toda una red de funcionarios públicos que están involucrados en esto y que tiene que ver con los cambios en la superintendencia de bienes nacionales, que tiene que ver con todos estos tratos que hay, que tiene que ver con los favorecimientos en el proyecto, en el Fondo Mi Vivienda del Ministerio. Entonces, hay una red ahí detrás. Por eso es que Claro. se habla de organización criminal, ¿no? Y se entiende que tanto este tipo de proyectos como lo que se veía en el Ministerio de Transporte, ¿no? Son las principales fuentes de las varias fuentes de corrupción que se han detectado y
evidentemente hay que saludar y felicitar el trabajo del equipo especial de fiscales, ¿no? Que siguen trabajando de manera reservada y mostrando resultados más que discurso, ¿no? Doctor Naldos, hablando de la colaboración eficaz, si la señora Sara Goday se ve interrumpido el proceso de colaboración eficaz por su mala conducta o su inconducta procesal, ella ya no podría volverse a acoger a este beneficio de colaboración eficaz en un futuro. Eso queda anulado para ella. Esto es, bueno, si sucediera que la Fiscalía, ¿no?, da por cerrado este procedimiento, siempre existe la posibilidad de volver a presentar una solicitud en ese sentido, pero evidentemente con nuevos elementos que ameritaran un reexamen por parte del Ministerio Público, Ujú, cosa que vemos bastante complicada, ¿no? Lo ujú, que sí es cierto es que en esta clase de procedimientos, ¿no?, si no se llega a un acuerdo, es decir, si un proceso, y no hablo solamente de este caso, sino en general, un procedimiento de colaboración eficaz o un procedimiento de determinación anticipada, cualquiera de estos mecanismos por los cuales una persona acepta cargos, ¿no?, y se hacen unos procedimientos especiales, si esto no termina en una sentencia, pues aquello que se ha dicho al interior de estos procedimientos, al no haber sido validados y no haber sido incluso tenido materia, siendo materia de una sentencia, que es el control judicial de este acuerdo entre la Fiscalía y el imputado, no se pueden usar en el proceso. Esto es importante señalarlo. Todo lo que la señora pueda haber dicho en un procedimiento de colaboración eficaz, al truncarse y no llegar a una sentencia de colaboración eficaz, son declaraciones que deben tenerse por no prestadas, por no prestadas. O sea, Y esto, en conclusión, si es que se frustra el proceso de colaboración eficaz por la inconducta de la señora Goray, eh, sus declaraciones no van a ser eh, consideradas dentro de la investigación, no van a poder ser consideradas. a mi juicio, no podrían, porque no es materia de una sentencia. Ujú. Y la ley establece ese tipo de excepciones. Eh, entonces, lo que va a suceder aquí es Ni que lo que haya la aportado en persona, documentos, en pruebas tampoco, eso tampoco se podría considerar. esto tendría que ser trasladado, pues hay una figura procesal, bastante técnico el tema, Ujú. pero que del cuaderno de colaboración eficaz se trasladan pruebas a la investigación principal, ¿no? Pero esto podría ser cuestionado también por las defensas si es que hablamos de un caso en el cual no ha habido ya un procedimiento de colaboración en forma, ¿no? Ujú. Lo que Claro, va a porque suceder era un es que, acuerdo de palabra, más no por escrito, es lo que yo tengo que como, entendido. como digo, tiene que, para que un colaborador eficaz surta todos los efectos legales, tiene que tener una sentencia de colaboración eficaz. Hasta antes de eso, todos son aspirantes a colaboradores. Ujú. Ok. Doctor, Entonces, lo que va a suceder con esto es que la señora pierde cualquier posibilidad de obtener los beneficios de este derecho penal premial, ¿no? La reducción de la pena, incluso la exención de la pena, ¿no? Ella pierde esos beneficios y la fiscalía puede accionar contra ella con toda la fuerza, digamos, de los cargos y la aplicación de las penas máximas que establecen estos delitos. ujú. Doctor Naldos, en el caso de Mauricio Fernandini, él se acogió a la confesión sincera, pero ¿podría ser colaborador o aspirante a colaborador eficaz? Sí, 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 la ley sí lo permite, la ley lo permite y él podría hacerlo. Entonces, no, nada, entiendo yo que él no se ha acogido a un procedimiento de esta naturaleza anteriormente.
Él está en toda la No, posibilidad no de se le hacerlo. impide, la condición de confesión sincera no le impide ser colaborador eficaz. No, no. Son porque, como digo, son dos procedimientos independientes. Pero para eso, ¿qué tendría que pasar? Que él tendría que aunar pruebas que también alimenten la investigación. Por supuesto, Ujú, la base de la utilidad de una colaboración eficaz es proporcionar pruebas con las que no cuenta la fiscalía, ¿no? ujú, Eh, Esto es claro. Si un colaborador, si alguien se presenta como colaborador eficaz y pretende presentar como aporte, por eso se llama colaboración, pues, ¿no? Colaboración eficaz, colabora con la investigación. Si la colaboración eh, está constituida por elementos de prueba con los que la fiscalía ya cuenta, esto no tiene ninguna utilidad para la fiscalía. y el proceso del señor Fernandini de confesión sincera se podría afectar con esta inconducta de querer fugar del país. En realidad tiene que ver el peligro de fuga, siempre se evalúa en función a las medidas cautelares personales dentro del proceso. Porque lo que se evalúa en el peligro de fuga o la importancia del peligro de fuga es que el sistema judicial o sistema de justicia, no va a ser judicial para que no se crea que es solamente el poder judicial, el sistema de justicia se vale de estas medidas de cautelares personales, como son la detención preliminar, la detención preventiva, el impedimento de salida, ¿no? ¿Para Ujú, qué? Que son de distinta intensidad, ¿no? Que son de distinta, el arresto domiciliario, que son medidas de distinta intensidad. ¿Para qué? La finalidad es lograr mantener a la persona sujeta al proceso. Es decir, que la persona no se escape, vamos a decirlo de manera más fácil, ¿no? bueno, vamos Entonces, a ver. en la confesión sincera importa en tanto la ley establece, prevé una posibilidad de reducción de la pena. Entonces estamos hablando al momento de fijarse, fijarse la condena contra la persona, una confesión sincera ayuda a una rebaja de la pena a imponerse. La ley establece cuotas muy claras, ¿no? Ujú, Que depende, ¿no? Si es que si la confesión sincera se suma, por ejemplo, a una terminación anticipada, es decir, donde la persona acepta los cargos para no tener que ir a juicio y confiesa, se suman los beneficios que establece la ley, de modo tal que se obtienen penas más acotadas, es decir, penas más reducidas. En algunos casos, los procesados lo que utilizan de manera absolutamente legal, por cierto, ¿no? Este tipo de mecanismos para lograr condenas condicionales, es decir, condenas menores a 4 años, que les permiten mantener en libertad y acortar el tiempo del proceso. Esto es un mecanismo absolutamente válido porque es un acuerdo que se adopta con la fiscalía, ¿no? Incluso con participación de las procuradurías y que además es validado por un juez. Entonces ujú, esto es plenamente posible y plena y absolutamente legal. muy bien, La justicia sincera sirve para eso, sumado a los otros beneficios que prevé la norma procesal. muy bien, doctor Naldos. Vamos a ver qué es lo que deciden en esos 10 días de detención preliminar. A lo mejor la fiscalía decide pasar el nivel a preparatoria y seguramente los detalles lo vamos a conocer en el transcurso de los días. Yo le doy las gracias por absolver nuestras dudas en Perú 21 TV. Encantado. Hasta la Buenas siguiente. tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, amigos, hasta aquí llegamos con la información. Esto fue todo. Nosotros vamos a regresar más adelante.